Parábola del trigo y la cizaña. Según el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, Jesús cuenta que un hombre sembró buena semilla en su campo. Sin embargo, su enemigo le sembró cizaña entre el trigo. Los siervos le preguntaron al dueño de la siembra si debían ir a arrancar la cizaña. La respuesta fue negativa, ya que podían dañar el trigo al hacerlo. A la hora de la cosecha, los segadores se encargarían de recoger primero la cizaña para quemarla y después guardarían el trigo en el granero. Esta parábola parece algo muy simple. Sin embargo, es un claro ejemplo de la sabiduría y la habilidad de Jesús en el uso de la palabra. El trigo y la cizaña están íntimamente relacionados. Tanto así que la cizaña también se le conoce como trigo falso. Ambos cuentan con una raíz fasciculada, lo que impide arrancar una planta sin afectar a la que está a su lado. La cizaña se ha usado como repelente, sembrándola en los bordes de los campos de trigo, pero también fue utilizada como arma biológica para dañar deliberadamente los cultivos, como una acción de guerra. El Imperio Romano estuvo muy al tanto de esa práctica y se castigaba con la muerte. De manera muy concreta, Jesús nos plantea que ambos, tanto el bien como el mal, son sembrados, deben crecer juntos y solo cuando llega el momento de la cosecha se podrán separar. El mal será completamente quemado, pero el bien será bendecido y guardado en el granero. Nuevamente, aquí Jesús no nos habla del pecado, ni del perdón de los pecados. Ni el trigo se convertirá en cizaña, ni la cizaña se convertirá en trigo. Pero eso sí, la cizaña puede llegar a destruir al trigo, robándole la luz y los nutrientes. Por lo tanto, es imperativo que el bien crezca rápido y fuerte, para no dejarse dañar por el mal. En nosotros está identificar el mal, convivir con él de la mejor manera, pero sin dejarnos influenciar por sus malos propósitos. Buenas tardes. El día de hoy vamos a tratar en nuestro estudio bíblico la parábola del trigo y la cizaña. Es muy interesante, por un lado, porque también en este caso Jesús nos explica qué significa para él esa parábola y por qué la diseñó de la manera en la que la hizo. No es así simplemente por hacer algo. Realmente la cizaña es prima hermana del trigo, es decir, se desarrollaron juntos, viven juntos, crecen juntos, pero uno es alimento, el trigo, y la otra es tóxica, es un veneno. En algunas partes del mundo le llaman espantapájaros, porque sirve para eso. Ni siquiera los pájaros se le acercan para comer sus semillas. Pero siempre han estado juntos. Son tan cercanas la una de la otra que especialmente en la época de Jesús no se podía diferenciar muy bien quién es el trigo y quién es la cizaña. Después de los últimos 2000 años de domesticación ya más acelerada, y hoy en día, pues los últimos 100 años, ya es muy distinto el trigo domesticado con respecto a la cizaña. Ahora sí ya se pueden diferenciar. Pero sin irnos por la biología, vamos a concentrarnos en lo que es la parábola. Aquí Jesús nos dice que el bien y el mal pueden convivir y deben convivir, porque destruyendo el mal dañamos el bien. Es decir, si retiramos a la cizaña haciéndolo, vamos a dañar al trigo o buena parte del trigo. Entonces es mejor que convivan. Al convivir, bueno, tendrán sus problemas, pero al final, lo que él llama el fin del mundo, ahí sí será la separación. Es decir, en la cosecha se separa la cizaña, que se cosecha primero, y se quema. Y después van los segadores y cosechan el trigo y lo guardan en el granero. Eso es lo que nos indica la parábola. Entonces es muy importante tener en cuenta esto.
El mal y el bien van juntos. El trigo va junto a la cizaña y no se deben separar, porque, como ya dije, se va a dañar al trigo quitando la cizaña. Entonces, esa es una parte. La otra parte es que hay que tener cierta paciencia. Paciencia hasta que los dos crezcan, hasta que esté la cosecha lista. Ahí es cuando se hace la separación, no antes. Es decir, ahí tenemos la gran idea sobre la paciencia que hay que tener. Entonces ya es la segunda parte. La primera, recordemos, es el bien y el mal conviven. La segunda, tenemos que tener paciencia con lo que hacemos. La tercera, ¿cuál sería? Es cómo aplicar eso en nuestra vida diaria. Es decir, bueno, está bien, el trigo crece junto a la cizaña. ¿Qué significa eso para nosotros? En la tercera parte nos está enseñando que debemos ser muy cuidadosos con quién nos juntamos, con quién convivimos, y si convivimos con el mal, tenemos que estar conscientes de eso. Es decir, en todos lados vamos a encontrar el bien y el mal. Eso es lo que se deduce de esto. Claramente vamos a encontrar el bien y el mal en cualquier iglesia, eso no lo exime. También seguramente entre todos nosotros hemos conocido al sacerdote, al pastor, al clérigo, que no son tan buena gente, que están infiltrados y tratan de sembrar cizaña, o son la cizaña, sembrando el mal. Entonces no vayamos a entrar en tanto detalle, sino directamente vamos a ver qué nos dice Jesús al respecto cuando los apóstoles le preguntan, mira, ¿qué significa lo que estás haciendo? No entendemos esto del trigo y la cizaña, y Jesús muy delicadamente se lo explica. Veamos a continuación qué fue lo que les dijo a sus apóstoles. En el mismo capítulo 13 del Evangelio según Mateo, Jesús nos explica la parábola de la cizaña. El sembrador es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, quienes recogerán a los malos y los echarán al horno de fuego. En el reino de su Padre, los justos resplandecerán como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Con lo que vimos anteriormente, pues queda claro quién es el mundo, quién es la semilla, qué va a pasar. Y Jesús es muy enfático en que aquí simplemente se trata de convivir y esperar el fin del mundo, que será cuando llegarán los ángeles y acabarán con la cizaña, con las malas personas, con los que no merecen el reino de los cielos, y ellos serán quemados como se quema normalmente la cizaña. Por el otro lado, los que sí pertenecen al grupo del trigo, sí van a seguir a Jesús en una vida eterna. Debemos tener un cierto cuidado con esto, porque no se está hablando de ningún pecado, ningún pecador que vamos a estar. Eso es otro tema, otra cosa que no tiene nada que ver con esta particular parábola. Aquí no se está hablando de perdonar a un pecador, aquí no se está hablando de revertir. La cizaña no se va a convertir en trigo. Esa cizaña es obra del maligno y no se va a convertir. Por lo menos no es lo que dice la parábola. La parábola simplemente dice que al final de los tiempos se hará la separación. Los malos al fuego, los buenos al cielo. Así tan simple y llano. Entonces no lo confundamos con decir que todos somos pecadores y los pecadores subirán y no subirán o se quedarán. Eso no es el tema aquí. Es un cierto tema un poco delicado, yo sé. He hablado con varios pastores, sacerdotes, que entonces siempre sacan el tema del pecado y bueno, ahí simplemente les recomiendo que indaguen, que cuestionen, no a la Biblia no se puede cuestionar, no van a tener respuesta. Hay que cuestionar al pastor, hay que cuestionar al teólogo,
hay que entrevistar al sacerdote y preguntarle qué es lo que está pasando, a ver si sabe explicar el punto. Y les recomiendo que vean, estudien la Biblia y traten de encontrar las respuestas para ustedes en grupo o de manera individual, pero no caer en eso de que estamos criticando la Biblia, que la Biblia dice una cosa y que la realidad es otra. Pero en fin, no quiero enredar a nadie en este tema, que también es muy interesante, pero no viene al caso. Espero que hayan disfrutado este pequeño video y, como siempre, si les gustó, no se olviden del like, que es muy importante, y si no les gustó, muy importante, háganmelo saber qué es lo que estamos fallando y así lo podemos corregir. Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes.